Yo les voy a dejar con ustedes a Claudio Bravo. Él no es futbolista, para los que no lo conocen. Originalmente es de Valparaíso y migró a Concepción a estudiar en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Partió a Estados Unidos en 2010 a hacer investigación con Stephen Wagner, quien es reconocido mundialmente por sus trabajos en miocardio hibernante y precondicionamiento isquémico. Posteriormente se entrenó en la Universidad de Yale, seguido por Albert Einstein, y finalmente, después de todos estos años de entrenamiento, actualmente es cardiólogo. Está terminando su último fellowship en insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante en la Universidad de Columbia, donde fue sorprendido por esta pandemia de COVID-19. Desde la llegada de la pandemia, Claudio se ha dedicado a cuidar pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada o con trasplante cardíaco y con COVID-19. Durante estos últimos 10 años, Claudio ha hecho investigación en ciencias básicas y clínicas relacionado con insuficiencia cardíaca y envejecimiento. Ha llegado a publicar en revistas de alto impacto como Circulation, Journal of American Heart Association, Cochrane, entre otras. Ahora quiero dejar con ustedes a Claudio, que nos va a compartir su ponencia y su experiencia en Nueva York, en la primera línea, donde han tenido muchos casos. Adelante, Claudio. Muchas gracias, Angélica. Bueno, la idea es que esta sea más que nada una conversación. Me gustaría que esto sea casual. Soy, creo, bastante más joven que la mayoría de la gente que está viendo la presentación, así que la idea es que sea lo más horizontal posible esta interacción, porque la mayoría de lo que voy a hablar es basado en hipótesis, y esta evidencia ha sido generada muy rápidamente. Mucha de ella probablemente va a ser de mentira en el futuro, o sea, soportada en el futuro, quién sabe, vamos a ver. Esta es una foto de la universidad, el hospital de la Universidad de Columbia. Ahí se ve, en el fondo se ve el puente George Washington Bridge. Está New Jersey en un lado, está el río Hudson, y acá está el hospital. Bueno, como decía Angélica, yo soy actualmente cardiólogo, estoy haciendo mi último año de especialización en insuficiencia cardíaca y trasplante, y un par de meses ya termino, y después de eso me voy de profesor asistente a la Universidad de Washington, al otro lado del país, en Seattle. Bueno, para los que no conocen New York City, Manhattan es una isla que es parte del estado de New York. Está dividido en el downtown, que es la parte más sur de la isla, donde estaban las Torres Gemelas, está el Wall Street, está el Midtown, que es donde está el Central Park, muy famoso. Está también, aquí vive mucha gente adinerada. Y la parte del Uptown, que es donde es un poco más, digamos, un poco más gueto, la parte gueto de la isla. Ahí está Harlem, y está arriba está el hospital de Columbia, que es donde actualmente estoy. Esta es una visión aérea del hospital. Este hospital fue construido en 1700, fue el primer hospital donde se dio el título de médico cirujano en el país, en Estados Unidos. Tiene una parte antigua, que actualmente son mayormente laboratorios, ahí es donde tengo mi oficina, y también tenemos nuestro laboratorio. Acá está el hospital central, donde tenemos los pacientes. Ahí está el hospital pediátrico en la otra parte. En el fondo se ve de nuevo el puente George Washington Bridge, que conecta New Jersey con la isla de Manhattan. Hacia arriba está el Bronx y hacia abajo está el Midtown. En esta isla, que hay aproximadamente 8 millones de personas, tenemos más de 20 hospitales. Hospitales pequeños, hospitales grandes. Los hospitales más grandes son el hospital donde estoy actualmente, que es de Columbia. Aparte de eso está Mount Sinai, muy conocido a nivel mundial. Está el hospital también de Cornell, que es parte del mismo sistema de Columbia. Los pacientes de Cornell se van, por ejemplo, al hospital de Columbia para trasplante cardíaco. Acá abajo está el hospital de la Universidad de New York City, en NYU. Bueno, y abajo hay otros hospitales más pequeños. Desde que el coronavirus comenzó en China, en la ciudad de Wuhan, se expandió rápidamente al resto del mundo. Inicialmente el epicentro, como decía, fue en Wuhan, pero rápidamente llegó a Estados Unidos, y muy rápido también nos convertimos en el país más golpeado por este virus. Actualmente, esta estadística de esta mañana, teníamos 1 millón de casos confirmados de coronavirus.
Y dentro de Estados Unidos, la ciudad más afectada fue New York. De hecho, New York tiene más casos de coronavirus que la mayoría de los países europeos y también creo que tienen más casos que China. Tenemos 295 casos confirmados, 295.000 casos en solamente New York. Um, Aquí está la isla de New York, en la costa este. Pero como pueden ver acá, la curva de casos nuevos ya se aplanó hace algunas semanas y actualmente estamos um, hacia abajo. Ya tenemos menos casos nuevos casos de coronavirus admitidos al hospital y la cantidad de gente que estamos testeando también ha aumentado significativamente durante las últimas semanas. Así que yo creo que este descenso de casos nuevos es real, no creo que sea producto de la poca cantidad de tests realizadas. Um, bueno, la idea es hablar y discutir un poco acerca de cuáles son los efectos cardiovasculares del coronavirus. El nombre oficial que fue designado por la la Organización Mundial de la Salud fue SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19. Pido disculpas si se me escapa alguna palabra en inglés, hace ya más de 10 años que no practico medicina en español. No tengo ningún conflicto de interés que declarar, no tengo ninguna relación con ninguna compañía que esté desarrollando ninguna de esta droga. Así que todo lo que diga es completamente independiente. Voy a comenzar mi presentación presentándole un caso que me tocó ver hace algunas semanas, un paciente latino, 44 años, sin historial médico. Este paciente llegó a mediados de marzo con problemas respiratorios que comenzaron hace aproximadamente una semana antes de llegar a la unidad de emergencia. Cuando llegó a la unidad de emergencia estaba hipertenso, estaba taquicárdico con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, estaba saturando 72% y estaba con fiebre a 39.8. La radiografía fue bastante clara, claramente sugerente de coronavirus. Esta es la típica radiografía de tórax que vemos en estos pacientes, consolidaciones multifocales, ambos pulmones, como pueden ver, están comprometidos. Aún no estaba intubado, no se ve el tubo acá. Entonces, chequeamos el SARS en una PCR del frotis nasofaringeo, fue positivo. Los marcadores inflamatorios que medimos tenía leucocitosis, 12.000 células blancas, tenía la proteína C reactiva también elevada, tenía más de 300, lo normal es menos de 10. Ferritina también estaba elevada, también lo consideramos como marcador de inflamación. La lactato deshidrogenasa también estaba elevada. La procalcitonina también estaba muy elevada, 23. Acá, y también se ha sido referido en otra literatura, es que la procalcitonina generalmente la medimos para ver si hay sobreinfección bacteriana. Entonces, generalmente usamos la procalcitonina elevada como una indicación para comenzar antibióticos, aparte de lo que típicamente damos a los pacientes con coronavirus. En pacientes con coronavirus puro, supuestamente tienen procalcitonina normal. Y también medimos la interleuquina 6 y tenía también elevada. Todos estos exámenes inflamatorios los chequeamos de manera frecuente, generalmente cada 24 horas, cada 48 horas, a menos que el paciente esté estable, y ahí generalmente diferimos la frecuencia o disminuimos la frecuencia del test. También medimos el dímero D de manera cotidiana. En estos pacientes estaba elevada, tenía 2.9. El dímero D es un marcador inflamatorio, pero también es un marcador de trombosis, microtrombosis. Generalmente cuando el dímero D está elevado, lo que hacemos es chequeamos con ultrasonidos vasculares para asegurar que no tengan trombosis venosa. En este paciente hicimos eso y fue negativo. Entonces es probable que tenga un grado de coagulación intravascular diseminada versus trombosis microvascular de otra naturaleza. Generalmente lo que estamos haciendo nosotros acá, le damos anticoagulación intravenosa con heparina a estos pacientes. Otros hospitales le dan anticoagulante oral a pacientes con dímero D elevado, pero eso aún es un tema en discusión. Hay otros lugares que no le dan anticoagulación a pacientes con elevación del dímero D. Y también le dimos el cóctel que típicamente le damos a los pacientes con coronavirus. Le dimos acitromicina, damos 5 días de acitromicina y hidroxicloroquina, que también damos 5 días de tratamiento. Lo intubamos, lo pronamos de manera intermitente
Le dimos además antibióticos vancomicina, piperacilina, tazobactam. Es un régimen típico que damos acá a los pacientes con neumonía nosocomial. Eso le dimos un antibiótico dado que la procalcitonía estaba marcadamente elevada. Entonces el paciente estaba bien, él llegó de hecho a la UCI pediátrica, que fue el único lugar donde teníamos cama disponible para admitir pacientes críticamente enfermos. Y me llama el cardiólogo pediátrico diciendo, tengo este paciente de 44 años, no sabemos qué está pasando con este paciente, pero ayer lo estamos dando vuelta, hizo paro cardíaco, hizo disociación electromecánica, pensamos que probablemente había sido un tapón de moco en el tubo endotraqueal, pero le hicimos una eco, y la eco muestra que ahora la fracción de eyección está reducida, ahora 25%, y este es el electrocardiograma. El electrocardiograma cuando llegó no muestra nada típico, excepto un poco de inversión de las ondas T, perdón, en las anterolaterales, y aparte de eso nada más anormal. Y el electrocardiograma después del evento del paro cardíaco muestra que no hay cambio, las inversiones, las ondas T están similares a lo anterior, pero lo que sí está diferente es el segmento QT. El segmento QT que es entre acá y acá, está prolongado ahora 525 milisegundos y antes era 474. Y para la gente acá que no tiene conocimientos médicos, eso es importante porque eso está asociado, a la prolongación del segmento QT está asociado con arritmia ventricular, específicamente torsada de Pons. El paro cardíaco en este caso en particular no fue torsada de Pons, fue disociación electromecánica, así que no creo que esto haya tenido ningún rol, pero esto es lo más probable, ha sido asociado al medicamento, a la citromicina con placo en el que le estamos dando a este paciente, así que decidimos parar la citromicina y lo continuamos solamente en Plaquenil, que es lo que hacemos típicamente cuando vemos prolongación del QT. Y a todo esto es un evento frecuente. Casi todos los pacientes, no diría casi todos, pero un gran porcentaje de los pacientes que los iniciamos en Plaquenil y acitromicina, el QT se prolonga. Hemos visto algunos casos de torsada de Pons también acá en el hospital. Entonces, como le decía, le hicieron la eco, mostraba que tenía la fracción de eyección reducida, 25% aproximadamente difuso, el miocardio en sí estaba edematoso, quería mostrarle el ecocardiograma, pero desafortunadamente Zoom no permite muy buena resolución, así que esto lo estoy comentando. Y las enzimas miocárdicas, la troponina T hipersensible, inicialmente era normal y comenzó a aumentar de 7 a 30, después a 387, ahí nos pusimos todos nerviosos. La CK también estaba elevada en 6.000, inicialmente estaba normal. No, acá no medimos el CKMB, solamente medimos la CK total. Usamos la troponina como marcador de daño miocárdico. Y como decía, el eco mostró que tenía una fracción de eyección de 25%. Bueno, el coronavirus que actualmente estamos enfrentando en todo el mundo, no es la primera vez que un coronavirus nos afecta, de hecho. Antes habíamos tenido epidemias, probablemente la que todos recuerdan es MERS y SARS. La MERS fue en el 2012 y el SARS fue en 2003. No fue tan masiva como el coronavirus, pero afectó a un número considerable de personas. También son zoonosis, vienen del murciélago, y hubo huéspedes intermediarios que llevaron el virus a los seres humanos. Volviendo un poco a la escuela de medicina y también a la ciencia un poco más básica, una revisión de la fisiología cardiovascular y también del eje renina-angiotensina. Hay una proteína que se llama angiotensinógeno que es producido por el hígado, es muy importante para el control de la presión arterial y también es muy importante en patologías como la insuficiencia cardíaca, que es mi tema de especialidad. Entonces el angiotensinógeno viaja por el torrente sanguíneo en el riñón es transformado a angiotensina 1. La angiotensina 1 no tiene ninguna función fisiológica reconocida hasta ahora, y este es transformado por la enzima convertidora de angiotensina en el pulmón mayormente a angiotensina 2, y esa proteína sí tiene efecto fisiológico. Lo que hace, se une al receptor de angiotensina 1, angiotensina 2, la isoforma 1, que es la que tenemos en el corazón, en la vasculatura, entre otros tejidos, y produce vasoconstricción, los vasos sanguíneos se contraen, aumenta la presión arterial y también produce efecto en los riñones
aumentando la reabsorción de sodio y también activa la liberación de aldosterona, que también, por otro lado, aumenta la reabsorción de sodio. Entonces aumenta el volumen fluido corporal y también aumenta la vasoconstricción, lo que eleva la presión arterial. Entonces, dado que esta vía de señalización está asociada a insuficiencia cardíaca y también a hipertensión arterial, hay drogas que se han desarrollado para poder tratar estas enfermedades y específicamente bloqueando esta vía de señalización. Uno de ellos son los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, muy famosos enalapril, lisinopril, captopril, etcétera. Mostraron múltiples estudios randomizados que tienen efectos eh, en mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, que también ha demostrado tener efectos en la presión arterial, y también otros medicamentos que son un poco más específicos para el receptor, se llaman inhibidores del receptor de angiotensina, como por ejemplo los sartán, valsartán, candesartán, etc. Hay varias drogas de esta familia, y también incluyendo la nueva droga Entresto, que es una combinación entre valsartán y inhibidor de la neprilicina. Y ahora viene otra parte de la historia que probablemente poca gente la conoce, que es la que tenemos otra isoforma de la enzima convertida de angiotensina que se llama la isoforma 2. Esta enzima hace exactamente lo contrario a la enzima convertidora de angiotensina. Enzima convertidora de angiotensina está encargada de subir la presión. La enzima convertidora de angiotensina 2 está encargada de bajar la presión. Entonces lo que hace esta enzima es corta la angiotensina 2 y corta la angiotensina 1 y lo convierte en estas dos proteínas que son vasodilatadoras. ¿Okay? ¿Por qué le hablo acerca de esto? Porque el coronavirus se une a esa proteína y esa proteína ayuda en el tráfico del virus dentro de la célula y produce la infección. Esta proteína, la enzima convertidora en angiotensina 2, está presente mayormente en los pulmones, por eso la entrada por eso el virus entra a través de los pulmones mayormente, pero también está en el intestino, por lo tanto puede también ingresar a través de la ingestión del virus y también está en el corazón, desafortunadamente, lo que me da un poco de trabajo. Esta enfermedad, el coronavirus, es una enfermedad sistémica, no es mayormente pulmonar, pero afecta a otros órganos. Este es un resultado de una autopsia, un paciente de 55 años que fue admitido en un hospital de Wuhan. Llegó con terrible coronavirus, uh, rápidamente intubado y falleció aproximadamente a la semana después de haber sido admitido al hospital. Le hicieron autopsia y encontraron que la biopsia de pulmón tenía la típica imagen acá arriba a la derecha en A y B, pulmón típico de síndrome de distrés respiratorio agudo, y también muestran infiltración mononuclear, linfocitos entraron al pulmón. Acá abajo, a su izquierda, en C, vemos una muestra del hígado, en el que vemos vacuolas de grasa, que puede ser producto de drogas o alguna enfermedad crónica que el paciente haya tenido, pero también vieron infiltraciones linfocíticas. Y a la derecha, el corazón, a miocardio. Entonces aquí se ven los cardiomiocitos, estas células alargadas son cardiomiocitos, se ve el núcleo del cardiomiocito. El cardiomiocito en sí se ve bien, pero se ve que entre medio hay linfocitos. Entonces hay infiltración linfocítica sistémica. Desafortunadamente en este estudio no me dieron si el virus está ahí, pero no veo ninguna razón por la cual el virus no pudiese estar ahí. Así que esta es una enfermedad sistémica que afecta a todos los órganos de distinta manera. Entonces, el coronavirus produce daño cardíaco a través de distintos mecanismos. ¿Okay? Uno de los posibles mecanismos es infección directa del corazón. El virus entra al miocardio a través de la proteína esta enzima convertida en angiotensina 2 y produce daño celular. La otra posibilidad es inducir la activación de la inflamación a través de la infección pulmonar, activación de los linfocitos T y macrófagos, y esa activación de los linfocitos T y macrófagos produce una tormenta de citoquinas, y estas citoquinas producen daño al corazón, produciendo miocarditis. También puede ser que la activación de linfocitos T y macrófagos migren al miocardio y produzcan daño directo a través de la migración de estas células dentro del miocardio. Y todo esto puede llevar a miocarditis, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico y también arritmias. Las arritmias también son potenciadas por el uso de drogas que prolongan el QT, por ejemplo, la citimicina y el Plaquenil, que lo estamos usando todos los días en nuestros pacientes con coronavirus. El otro mecanismo que pudiese ser que el coronavirus produzca daño cardíaco es a través de la isquemia.
el coronavirus produce disfunción endotelial y también microvascular y macrovascular, y eso puede producir espasmos y isquemia distal al espasmo. También puede producir trombosis. Se ha demostrado que el coronavirus aumenta activa la coagulación, como le decía antes, el dímero D está aumentado. Eso lo vemos casi todos los pacientes con coronavirus, es porque se produce un efecto procoagulante. De hecho, hay estudios en autopsias que han demostrado trombosis en la microvasculatura de los pacientes que fallecen de coronavirus. Y lo otro también es que el coronavirus induce la tormenta de citoquinas que inestabiliza placas de ateromas que los pacientes pudiesen haber tenido de antes, y eso puede producir un infarto o miocardio. Entonces, ciertamente vemos mucho más frecuente en estos pacientes síndrome coronario agudo. Hay varios estudios, pero hay dos acá que yo diría que son los más relevantes, que han mostrado la relación entre daño miocárdico y sobrevivencia. El daño miocárdico pareciera ser un signo de que el paciente tiene una inflamación severa, y el pronóstico de esos pacientes es peor. En este estudio a la izquierda, es un estudio de Wuhan, de hecho ambos vinieron de Wuhan, pero de distintos hospitales. En la izquierda, un estudio que fue publicado el 25 de marzo en JAMA Cardiología, y encontraron que pacientes con daño miocárdico tenían peor sobrevivencia comparado con los pacientes que no tenían daño miocárdico. Y a la derecha, lo publicaron 2 días después en la misma revista, JAMA Cardiología, una revista con muy alto factor de impacto. Encontraron que los pacientes que tenían daño miocárdico, independiente si tenían o no tenían enfermedades cardiovasculares, tenían mayor mortalidad comparado con los pacientes que no tenían daño miocárdico. Las dos curvas de más abajo en este gráfico son pacientes sin daño miocárdico, y las dos de arriba son pacientes con daño miocárdico. Entonces, es clara la relación entre daño miocárdico y mortalidad. Entonces, volviendo al caso, a este paciente que me llamaron por insuficiencia cardíaca después del paro cardíaco y también con el coronavirus, lo que decidimos hacer es darle tocilizumab. Tocilizumab es una droga que inhibe específicamente la interleuquina 6. Es una droga que es un anticuerpo monoclonal. Extremadamente cara. Desafortunadamente no tenemos tanto acá en el hospital, así que hemos sido bastante restrictivos con el uso de esta droga. Y la segunda droga que usamos es la simple metilprednisona, que es un esteroide. Lo damos en dosis de 1 miligramo kilogramo diario por 5 días. El máximo dosis que damos generalmente son 5 días. Si alguien tiene alguna pregunta, interrumpa, no tengo ningún problema con eso. Veo que el chat está un poco activo. Entonces, como les decía recién, el coronavirus mata gente a través de una tormenta inflamatoria. En este estudio, que fue publicado en Intensive Care Medicine a principios de marzo, lo que trataron de ver es si existe alguna relación entre mortalidad, daño miocárdico e inflamación. Entonces, lo que hicieron ellos fue comparar a aquellos pacientes que fallecieron en rosado versus los pacientes que sobrevivieron en verde. Entonces, encontraron que aquellos pacientes que murieron tenían más daño miocárdico. La troponina cardíaca es una proteína que está dentro del miocardio, que cuando se daña se libera el torrente sanguíneo, entonces es un marcador de daño miocárdico. Tenían también más mioglobina, que también es un marcador de daño miocárdico, comparado con los pacientes que sobrevivieron. Entonces tenían más daño miocárdico. Por otro lado, también los pacientes que fallecieron tenían inflamación más acentuada. Lo midieron con la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación, y la interleuquina 6, que también está aumentada a los pacientes que fallecieron comparado con los pacientes que sobrevivieron. Entonces, es clara la relación entre mortalidad, daño miocárdico e inflamación. Aparentemente es el mecanismo como la gente fallece. Y acá a la derecha muestran las causas de muerte en pacientes con coronavirus. La mayoría de la gente que fallece mueren de falla respiratoria. La segunda causa es una mezcla entre insuficiencia respiratoria y también daño cardíaco. El daño cardíaco, todo esto es medido por la liberación de densidad miocárdica. Desafortunadamente no encontré ningún estudio que demostrara ecocardiograma. Ya hubo un pequeño porcentaje, 7%, que lo encuentro un poco extraño, que fallecieron solamente de daño miocárdico. En mi caso en particular no he visto ningún caso de paciente con
daño miocárdico exclusivo. Todos los pacientes con daño miocárdico los veo también con insuficiencia respiratoria. No he visto ningún caso con daño miocárdico, así que eso me llama la atención. Y el 7% eran de causa desconocida. Este otro estudio que fue publicado en Lancet también este año, también muestra la misma relación entre inflamación, daño miocárdico y mortalidad. Entonces, acá vemos el curso en el tiempo. El paciente ingresa al hospital, ¿qué pasa con los pacientes que mueren? Los que mueren son rojos y los que sobreviven son los azules. Entonces, como puedes ver, el dímero D, que es un marcador de inflamación y coagulación, empieza a aumentar, empieza a aumentar. Los pacientes que fallecen también tienen más bajos linfocitos. El coronavirus afecta al linfocito a través de un receptor que es diferente a la enzima convertidora de angiotensina 2. No tenemos enzima convertidora de angiotensina 2 en el linfocito, sin embargo, igual afecta al linfocito. Es característico ver linfopenia en pacientes con coronavirus. La interleuquina 6 también es aumentada en pacientes que fallecen comparada con pacientes que sobreviven. La ferritina también, que en este caso lo usamos como marcador de inflamación, también está aumentada en pacientes que fallecen. La troponina también aumenta el daño miocárdico más frecuente en pacientes que fallecen. Y finalmente lactato de deshidrogenasa también aumenta en pacientes que fallecen comparado con los que sobreviven. Así que los pacientes que fallecen son los pacientes que tienen daño miocárdico y tienen más inflamación. Esa es la típica presentación de los pacientes que tienen peor pronóstico. Como recuerdan, al paciente que me llamaron para ayudar a tratar su miocarditis, le dimos metilprednisona. La razón por la cual le dimos metilprednisona es porque desde el punto de vista fisiológico hace sentido. En pacientes con coronavirus ya conversamos que la inflamación es un paso fundamental para causar el daño de los órganos. Y la metilprednisona es un medicamento que produce, igual como la prednisona, produce inmunosupresión a través de distintos mecanismos. Entonces, este estudio que se publicó en JAMA de Internal Medicine en marzo 13, lo que hicieron fue comparar pacientes que llegaron con coronavirus, que recibieron metilprednisolona, versus los pacientes que no recibieron metilprednisolona, y encontraron que los que recibieron la droga tuvieron mejor pronóstico. ¿Okay? Yo creo que este resultado, yo creo que no es randomizado, pero yo creo que es real. No creo que hayan confusores, porque si ustedes piensan, los pacientes que recibieron metilprednisolona, lo más probable es que han sido los más enfermos. ¿Okay? Entonces, si eran los más enfermos, a pesar de eso sobrevivieron más, eso me indica de que sí tiene un efecto. Así que yo creo, mi fe es que la metilprednisolona funciona. Aparte, los efectos adversos de los esteroides, sobre todo en corto plazo, son menores. Así que dar metilprednisolona no encuentro mucha razón para evitar dar esta droga. Como les comentaba recién, también le dimos tocilizumab, que esta droga es súper cara, que es un anticuerpo monoclonal. Esta droga, como les decía antes, el coronavirus produce la tormenta de citoquina. Entre las citoquinas que se liberan, la interleuquina 6 es una de ellas. El tocilizumab bloquea esa citoquina. Esta droga se usa actualmente, está aprobada por la FDA para tratar artritis reumatoide, que se usa también para artritis juvenil, y también se usa para la tormenta de citoquinas, que es liberada en pacientes que se tratan con distintos quimioterapia para enfermedades hematológicas. Actualmente solamente tenemos reportes de casos para el uso de tocilizumab en coronavirus, no hay ningún estudio grande, pero hay por lo menos 3 estudios randomizados que actualmente se están desarrollando. Acá está la lista, están listados en clinicaltrial.gov. Y lo otro es, personalmente, esta otra droga que también le tengo harta fe, no sé si esta es la palabra correcta eh, que debía utilizar, como médico y como científico. Pero desafortunadamente en este momento no tenemos ninguna evidencia y la única forma de poder hacer las cosas es creyendo en lo que pudiese estar funcionando. Y los pocos pacientes que le he dado esta droga, yo diría que le he dado aproximadamente 10 pacientes, he visto cambios radicales. Por lo menos recuerdo este paciente que le estoy comentando ahora, otro paciente trasplantado también que iba derecho a
a la intubación, le dimos tocilizumab, día siguiente la cantidad de oxígeno disminuyó. Otro paciente también con ELVA, que es un corazón artificial, exactamente lo mismo. Creo que el tocilizumab funciona, pero necesitamos estudios randomizados para que demuestren que esta droga funciona antes de llegar a una conclusión más definitiva. Bueno, se ha visto en múltiples estudios epidemiológicos que las enfermedades cardíacas están asociadas con peor pronóstico en pacientes con coronavirus. El típico paciente que está grave en la UCI es el paciente que es adulto mayor, hipertensión, diabético, hiperlipidemia, con un poco de enfermedad coronaria. La pregunta es, ¿qué es lo que está causando esa relación? ¿Es la edad? ¿Son las enfermedades cardiovasculares que de alguna forma tienen un efecto sinérgico con una infección que causa los malos resultados, los malos outcomes? ¿O es alguna droga que los pacientes toman? Entonces, doctor Sommertin, que es un infectólogo de la Universidad de Bern en Suiza, él manda esta carta a BMJ diciendo que hay estudios en animales que han mostrado que el uso de losartán o lisinopril, que son inhibidores del receptor de angiotensina y receptor enzima convertida en angiotensina, aumentan la expresión del enzima convertida en angiotensina 2, que es la proteína que se une al coronavirus. Por lo tanto, estos pacientes teóricamente pueden estar más susceptibles a tener más infección, porque el virus va a encontrar mucho más proteínas donde unirse e infectar las células. Por lo tanto, él dice que eso debería considerarse en los pacientes que actualmente están tomando esta droga. Días después, otra persona de China, perdón, también de Suiza, manda una carta ahora a Lancet, hablando también de lo mismo. Pero no solamente habla de eso, sino que también habla del ibuprofeno y también habla de esta otra droga que se usa para la diabetes, el ibuprofeno y tiazolidinonas, que también puede estar asociado a aumento de la expresión de esta proteína, la enzima convertidora de angiotensina 2. Y después de eso, la prensa tomó esta información, lo publicaron en todos los medios de comunicación, todo el mundo viéndose locos, si tenemos que dejar de tomar lisinopril, tenemos que dejar de tomar el losartán, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas dos cartas que fueron publicadas en esta revista prestigiosa se basan en este estudio. Yo creo que Ferrario, que en ese entonces estaba en la universidad, estaba en Wake Forest, en North Carolina, cuando publicó este paper en Circulation, jamás pensó en el impacto que iba a tener 16 años después. Él lo que hizo fue ratas normotensas, le dio el lisinopril y losartán de manera crónica, y encontró que el lisinopril y losartán aumenta la expresión de la enzima convertidora de angiotensina, como pueden ver en gris y negro, mayor que los que recibieron el vehículo. Esto lo que midió fue la expresión, midió el ARN mensajero. Y estas dos drogas, por otro lado, no aumentaban la expresión de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, basado en esta información, estas personas decidieron escribir este artículo que tiene, digamos, sustento científico, pero yo creo que jamás pensaron las repercusiones que pudiese tener ese tipo de cartas. Entonces, con toda esta discusión entre los medios de comunicación, todo el mundo preguntándonos, paramos losartán, paramos valsartán. Afortunadamente, distintas sociedades de cardiología y médica de distintos países se pronunciaron al respecto, y lo que dijeron todos de manera consistente es: no hay que parar estos medicamentos debido a la preocupación por coronavirus. Esta droga hay que continuarla porque el daño que puede hacer discontinuar este medicamento puede ser peor que la sospecha de que el coronavirus puede causar una peor infección tomando esta droga. Así que el consenso fue: no hay que parar esta droga en el contexto de coronavirus y tampoco iniciarla para el coronavirus en particular. En la práctica, muy frecuentemente paro los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, también paro los inhibidores de receptores de angiotensina, pero debido a insuficiencia renal aguda que generalmente estos pacientes presentan cuando llegan a la emergencia, o también por hipotensión que a veces vemos estos pacientes que llegan en shock. Y hay veces que también los tengo que comenzar estos medicamentos, por ejemplo, pacientes que llegan con COVID y les da miocarditis y quedan con insuficiencia cardíaca, les tengo que comenzar este medicamento. Entonces ahí tengo que estar
peleando con el médico internista para convencerlo de que los pongan estos medicamentos para tratar su insuficiencia cardíaca. Generalmente los convencemos. Bueno, afortunadamente, a mediados de marzo salió este artículo que fue muy bien hecho también de Wuhan. Este fue un estudio multicéntrico, retrospectivo, pero muy bien hecho. Fue un propensity match, usaron como método. Propensity match, para la gente que no lo sabe, lo que hicieron es básicamente tomaron una persona que estaba tomando la droga, por ejemplo, losartano o enalapril, y tomaron una persona que no estaba tomando la droga, pero con muy similares características. Por ejemplo, tenían hipertensión, tenían similares edades, similares características. Entonces parecía un estudio randomizado, pero retrospectivo. En general, este es uno de los métodos más aceptados para estudios retrospectivos. Y encontraron que los pacientes que estaban tomando la droga antes de que se presentaran al hospital, generalmente tenían mejor sobrevivencia. Como pueden ver, el porcentaje de mortalidad fue más bajo en los pacientes que estaban tomando inhibidores de la enzima convertida en angiotensina o inhibidores del receptor de angiotensina, comparado con los pacientes que no estaban tomando. De nuevo, yo creo que si uno pudiese decir, los pacientes que están tomando esta droga, lo más probable es que hayan sido más enfermos, que tenían hipertensión, tenían más comorbilidades, pero en ese caso esperaría que la mortalidad fuera más alta. Por lo tanto, yo creo que este resultado es real. La única posibilidad que veo que fue lo contrario es que los pacientes que no estaban tomando estos medicamentos tenían más insuficiencia renal, pero la creatinina de los pacientes en cada grupo era bastante similar. De hecho, esos fueron los parámetros que usaron para hacer el match, el propensity match, el análisis propensity match. Entonces, volviendo al caso clínico, el paciente, la última vez que lo vi fue la semana pasada. Afortunadamente, dije, no necesita más cardiólogo, el paciente lo extubaron, lo transfirieron al piso regular desde la UCI, repetimos la eco el viernes pasado y la fracción de eyección está normal, pero aún sigue con insuficiencia renal, así que no necesita cardiólogo, pero sí necesita al nefrólogo, aún sigue en diálisis. Entonces yo creo que después de toda esta tormenta de coronavirus, yo creo que van a comenzar un montón bueno, ya comenzaron varias preguntas. Yo creo que lo que necesitamos ahora son estudios randomizados para responder estas preguntas. Desafortunadamente, los estudios randomizados que están haciendo ahora, la mayoría son improvisados, tuvieron que desarrollar en cosas de semanas, así que no sé si la calidad de los estudios randomizados va a ser adecuada para responder estas preguntas. Acá en Colombia estamos haciendo un par de estudios randomizados. Uno de ellos es el uso de Remdesivir, que es un antiviral que se usó para ébola. Es un estudio randomizado que estamos haciendo. Y el otro que estamos haciendo también es el Sarilumab, que es un anticuerpo también monoclonal para la interleuquina 6, parecido al Tocilizumab. Tengo entendido que tienen características farmacológicas similares. Y también la otra pregunta es cuáles son los efectos cardiovasculares a largo plazo. Estos pacientes, por ejemplo, el caso que les comenté ahora, ¿qué va a pasar a largo plazo con ese paciente en su corazón? Si yo pudiese apostar, yo diría que lo más probable es que el coronavirus va a dejar daño a largo plazo. Lo más probable es que va a dejar más fibrosis, más propensidad a insuficiencia cardíaca, más propensidad a arritmias. Así que lo que estamos trabajando ahora con mi grupo de investigación, estamos diseñando protocolos de investigación y lo que queremos hacer es obtener ecocardiogramas y resonancias magnéticas cardíacas después de esta era de coronavirus en algunas cohortes en las que nosotros estamos trabajando. Una de ellas es el MAX, que es una cohorte que fue diseñada para estudiar VIH en hombres. WISE, que es una cohorte que fue diseñada para estudiar VIH en mujeres. SOL, que es un estudio también epidemiológico, una cohorte en pacientes hispanos. Tenemos afortunadamente ECO y también tenemos resonancia magnética antes de la era, si queremos comparar un antes y un después de la época del coronavirus y ver si hay algún efecto cardiovascular a largo plazo. Bueno, mientras ir a ver un partido de la Universidad de Conce, ir a la fuente alemana a comerse un completo que los extraño mucho, o ir a ver un concierto a la Universidad de Conce signifique que pueda terminar la UCI intubado y probablemente hasta me muera, nuestra vida no va a volver a la normalidad. La única forma que nuestra vida va a volver a la normalidad es teniendo una vacuna y también sabiendo cómo tratar esta infección de manera más efectiva. Afortunadamente hay una lista bastante larga de gente que está investigando en vacunas, algunas están más avanzadas que otras,
Acá por lo menos tengo entendido que la Universidad de Pittsburgh está trabajando eso. Acá por lo menos en Colombia no estamos trabajando en ninguna vacuna, pero en Pittsburgh están, el NIH también tiene otra, hay algunas empresas privadas que también tiene. Creo que Alemania también está bastante avanzado, así que ojalá pronto tengamos una vacuna que funcione. Y eso sería. Muchas gracias.